Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es José Marino Franco Alzate. Actualmente curso Ingeniería en Electrónica en el SAT Doctoradas. Mi mayor afición es el aprender día a día acerca de los temas de la electrónica y la comunicación. En cuanto a la temática del curso, se manejan tres ítems importantes, que es la evaluación inicial, la evaluación intermedia y la evaluación final. La temática de la evaluación inicial está dada por el reconocimiento general del curso. La temática de la evaluación intermedia está dada por cada una de las unidades, que es la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. En la unidad 1 vemos lo que es la introducción a la programación. En la unidad 2 vemos lo que es algoritmo y estructuras de datos. En la unidad 3 vemos lo que es el lenguajes de programación como tal, y en la evaluación final vemos un componente práctico. Pasando a la historia de los lenguajes de programación, tenemos tres personas importantes en cuanto a los inicios de la misma. El primero es Charles Babbage, inventor y matemático británico, el cual cursó sus estudios en la Universidad de Cambridge en 1822. La primera de sus máquinas que podía sumar números hasta 6 cifras. En 1823 diseñó una máquina la cual llamó máquina diferencial. Para fabricar el primer modelo necesitaba dinero, el cual fue proporcionado por el gobierno británico, el cual consistía en 1.500 libras esterlinas. En el año 1827 aún no estaba terminado, fue acusado por su gobierno de utilizar el dinero para tal beneficio propio. A pesar de los problemas presentados, prosiguió hasta 1834. Finalmente, cuando el principal de sus mecánicos renunció, no pudo seguir con su invento. La segunda persona importante en la historia de la programación es Ada Lovelace, matemática británica, que fue conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina de Charles Babbage, la cual fue la máquina analítica. Entre sus notas manejaba cómo era el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo cual se describe como la primera programadora de ordenadores. La tercera persona importante en la historia fue Grace Murray, que fue una matemática estadounidense, la cual en 1944 fue destinada al laboratorio de Harvard, donde trabajó como programadora en el Mark I en el año 1944. Fue famosa por su trabajo en la década de los 50 y los 60, donde se acreditó el primer compilador, un programa que traducía las instrucciones con palabras en inglés al lenguaje de una máquina de un ordenador. Siguiendo la historia, vemos los primeros pinos que se dieron acerca del tema de las computadoras. Uno de los primeros que se pudieron evidenciar fueron los Colossus, que fue el primer dispositivo electrónico usado por los británicos para poder leer las comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Este sistema electromagnético se basaba en rodillos e introducía variaciones en estos para generar mensajes codificados y compararlos en el tipo original. Y ahí pasamos a los circuitos integrados, que también, como todos sabemos, son conocidos como chips o microchips, los cuales fueron fabricados con unas funciones específicas, como puede ser operaciones aritméticas, codificaciones de codificación o amplificadores operacionales. También algo relevante fue el ENIAC, que fue el primer ordenador de la historia digital en su totalidad y programable. El ENIAC fue fabricado por la Universidad de Pensilvania en 1946 durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual llevó a surgir un gran avance en la tecnología y comunicación. Y ahí pasamos a lo que son los laboratorios IBM, que fueron los que construyeron el primer IBM PC, que fue el computador personal de más éxito de todos los tiempos, pero debido a que no estaba creado desde cero por IBM, poco a poco después fue apareciendo equipos compatibles con el software de IBM, y así Microsoft empezó a crecer al vender licencias del sistema operativo. Pasando al tema de diferencias de lenguajes de programación,
tenemos el lenguaje de programación BASIC. Una acotación a grosso modo acerca del lenguaje es que es un lenguaje interactivo estructurado, el cual es secuencial. Se manejan los bucles, los for, los while, los loop, por lo cual no hay encapsulación de datos. Pasamos al lenguaje C. Es un lenguaje interactivo procedural, el cual se maneja con un conjunto de procedimientos que reciben parámetros y devuelven un valor, como secuencias de llamada a procedimientos. Algún ejemplo, una función inicial, por lo cual hay encapsulación de variables. Después pasamos al lenguaje ensamblador. Es un lenguaje imperativo secuencial, porque el código se ejecuta en el orden que se escribe, por lo cual tiene un control de flujo muy reducido. Por ejemplo, los GUTU, por lo cual no tiene repeticiones y si necesariamente habrían que crearse, y si las hay necesariamente tendría que crearse los if o los else, si necesitamos alguna, valga la redundancia, repetición. De ahí pasamos al tema como tal del lenguaje SQL. El lenguaje lógico declarativo no contiene conjuntos de instrucciones, bucles y repeticiones, por eso, valga la redundancia, es declarativo. Pasamos finalmente al lenguaje C#. Es un lenguaje orientado a objetos, el cual es manejado desde una plataforma llamada .NET, que permite la variabilidad de datos y procesos de una forma más fácil para el programador. Ya pasando a lo que son las buenas prácticas de programación, el buen programador siempre tiene que tener en cuenta las siguientes variables para poder de que él mismo entienda los temas más adelante si lo necesitara o otra persona que pueda necesitar del desarrollo del software pueda entender de una forma clara y precisa, como son las siguientes: documentar el código y tener una buena estructura, la verificación del código fuente, que es algo muy importante, la verificación de los métodos y el tener claridad acerca del manejo del programa a manejar. Pasando en cuanto a las tendencias de programación de hoy en día, yo me metí más que todo por el campo en el cual yo desempeño mis labores como tecnólogo en mantenimiento de equipo biomédico, el cual es muy importante. Por ejemplo, las centrales de monitoreo, que lo que hacen es dar los parámetros fisiológicos de los pacientes, ya sean por medio de monitores o por medio de los equipos médicos que se llaman bombas de infusión, que se necesitan para dar unos medicamentos con un tiempo controlado a un paciente para así tener una buena recuperación. Entonces son estructuras que se tienen que tener bien programadas, porque si en una UCI, por ejemplo, tenemos 15 cubículos con 15 pacientes, tenemos que tener en cuenta las IP y todo lo demás para poder programar el servidor, que lo que hace es por medio Wi-Fi detectarme todas las IP de todas las estaciones que están instaladas en cada cubículo de cada paciente. Por tal motivo me parece que es una base importante que nos ayuda en el campo de la salud. Y finalmente, dando una acotación acerca del lenguaje C#, algo por encima, se dice que es un programa orientado a objetos que se desarrolla en la plataforma .NET, en la cual se busca obtener un entorno específicamente diseñado para el desarrollo y ejecución del software. Es de aclarar que el corazón de la plataforma .NET es el CLR, que es una aplicación similar a una máquina virtual que se encarga de gestionar la ejecución de las aplicaciones para ella escritas. No siendo más, compañeros, espero haber aportado acerca de los temas. Quedo pendiente acerca de lo que les pueda colaborar. Un cordial saludo, que estén muy bien, muchísimas gracias.